Tomás Ríos deslizó una carpeta sobre la mesa de conferencias y dijo, tu puesto se elimina a partir de hoy. Por un momento, pensé que había elegido la oración equivocada. 12 años en tecnologías térmicas Astro, 21 años en ingeniería de materiales y el lanzamiento de un producto de 4.800 millones de pesos que descansaba sobre el trabajo que yo había construido, y él lo había reducido todo a un paquete de liquidación de 12 páginas. Miré la carpeta, luego a Tomás. La Junta Directiva ha aprobado el anexo de propiedad intelectual para la línea Arco X7, pregunté. Él se reclinó en su silla como si yo hubiera preguntado por el sello del estacionamiento. El departamento legal ordenará el papeleo. Fue entonces cuando entendí que me había despedido sin comprobar si su empresa realmente poseía el derecho de vender su producto más importante. Hacían que las decisiones difíciles parecieran transparentes, incluso cuando no lo eran. A su lado estaba sentada Laura Montes, nuestra directora de recursos humanos, con un bloc de notas de tamaño legal alineado perfectamente frente a ella. Esteban Pérez, el nuevo ejecutivo de operaciones, estaba sentado más cerca de la puerta. Se había unido 6 semanas antes para agilizar la fabricación y mejorar los márgenes antes de la ronda de financiamiento de Astro. Tomás cruzó las manos. Teresa, nadie está cuestionando tu contribución histórica, pero la empresa ha madurado. La línea Arco X7 está completamente documentada. Necesitamos una estructura más escalable y un liderazgo más joven con menores costos operativos. Históricamente importante, dije. Él hizo una pausa. Pero ya no es esencial. Laura bajó la mirada. Tomás asintió de forma controlada. Ese es un resumen justo. Dolió más de lo que esperaba. No porque creyera que los títulos duraban para siempre, sino porque podía imaginar a los ingenieros en el piso de abajo realizando pruebas de ciclos térmicos. Discutiendo sobre el grosor de la línea de adhesivo y confiando en mí para detener las suposiciones incorrectas antes de que se convirtieran en problemas para los clientes. Quería preguntar qué pasaría con ellos. Quería explicar de nuevo que la documentación registraba decisiones, no recreaba el juicio. En su lugar, abrí el paquete. Los términos de separación cubrían salario, beneficios, confidencialidad y devolución de propiedad de la empresa. En la página 9, el lenguaje se ampliaba. Hacía referencia a invenciones, mejoras, métodos y derechos asociados con productos desarrollados durante mi empleo. Saqué mi bolígrafo, pero no firmé. Este reconocimiento no cede mi propiedad intelectual personal, dije. La expresión de Tomás se tensó. Es lenguaje estándar. Entonces agregar esa aclaración debería ser fácil. Laura leyó el párrafo 2 veces. Podemos anotar que el reconocimiento no modifica los acuerdos de propiedad existentes. Por favor, háganlo, respondí. Esteban se acomodó en su silla. ¿A qué anexo te referías? Tomás respondió antes de que yo pudiera hacerlo. Un viejo elemento de limpieza de licencias. Nada operativo. Miré a Esteban. No era arrogante. En todo caso, parecía preocupado de que un documento central para un marco de 4.800 millones de pesos nunca hubiera aparecido en sus materiales de transición. La licencia original cubre un módulo definido, dije. La línea Arco X7 usa una geometría, un rango de operación y un campo de uso diferentes. La licencia ampliada estaba programada para su aprobación este mes. Tomás golpeó la mesa una vez. Este no es el lugar para un debate técnico. No es un debate. Estoy preguntando si fue firmado. No, dijo Laura en voz baja. No que yo sepa. Tomás se volvió hacia ella, irritado por la precisión. Agregué la aclaración, firmé el reconocimiento y cerré la carpeta. Luego me quité el gafete y lo puse junto a la mano de Tomás. Preservaré todos los registros de la empresa bajo las instrucciones escritas que proporcionen, dije. Mis archivos personales de patentes permanecen con mi abogado. Tomás me dio la sonrisa tranquilizadora que usaba con los inversores. Esperamos una transición profesional. Ustedes ya han terminado la transición. Nadie respondió. La seguridad estaba esperando afuera, avergonzada en mi nombre.
Llevé una sola caja que contenía una fotografía enmarcada del equipo, 2 cuadernos autorizados por el departamento legal y la taza de café que Samuel Beltrán me había dado durante mi primer año. En el elevador, mi teléfono vibró. El correo electrónico era de mi abogado externo de patentes. Lo abrí antes de que las puertas llegaran al vestíbulo. Teresa, siguiendo tu solicitud, confirmamos que no se ha ejecutado ninguna licencia ampliada de campo de uso para la línea Arco X7. El acuerdo original sigue siendo la única licencia activa. El elevador seguía descendiendo. Por primera vez esa mañana, dejé de preguntarme por qué Tomás había estado tan tranquilo. Él verdaderamente no entendía lo que había hecho. 12 años antes, Astro no era una empresa que la gente mencionara en reuniones con inversores. Ocupaba 2 edificios modestos en las afueras de Monterrey. Llegué con una patente y casi sin comprensión de la política corporativa. La patente cubría un método de unión de microcanales que yo había desarrollado durante una investigación independiente antes de unirme a Astro. En términos simples, permitía unir canales metálicos muy delgados bajo presión y calor controlados sin las distorsiones que usualmente causaban fugas o enfriamiento desigual. Era valiosa porque hacía que los sistemas térmicos compactos fueran más confiables a escala de producción. Samuel Beltrán, el fundador de Astro, entendía tanto la ciencia como las limitaciones de la empresa. No podemos darnos el lujo de comprarte esto, me dijo durante nuestra segunda reunión, y no te pediré que finjas que nos pertenece. En su lugar, negociamos una licencia limitada. Astro podía usar mi patente para un módulo de enfriamiento definido. Yo conservé la propiedad y recibía regalías anuales modestas. Si la empresa desarrollaba posteriormente una familia de productos materialmente diferente, el acuerdo requería una nueva licencia de campo de uso. Samuel leyó cada página antes de firmar. Tomás trataba esas páginas como fósiles administrativos. Al principio, esa diferencia no importaba. Me uní como ingeniera de materiales senior y pasé mi primer año reparando procesos que existían principalmente en los recuerdos de la gente. Creé planes de prueba, estándares de calificación de proveedores y reuniones de revisión de fallas donde los ingenieros de menor rango podían cuestionar las suposiciones sin ser castigados por retrasar un lanzamiento. El laboratorio de confiabilidad comenzó con una cámara térmica, instrumentos prestados y una mesa plegable. Para mi 5.º año, los clientes lo recorrían antes de aprobar los contratos. Mi lealtad se volvió personal durante un retiro de producto temprano. Un defecto de unión apareció en un lote de producción limitado después de que el liderazgo acelerara un cambio de proveedor. La respuesta más fácil habría sido culpar a los 2 ingenieros que habían firmado los informes de inspección. Samuel se negó. El cronograma era nuestro, dijo en la reunión de revisión. La presión era nuestra. No pasamos las consecuencias hacia abajo a las personas que plantearon inquietudes. Esa oración se quedó conmigo. También la confianza que me dio después. Comencé a cargar con más de lo que requería mi título porque creía que estaba protegiendo el tipo de empresa en la que Samuel quería que Astro se convirtiera. Luego, Samuel murió inesperadamente durante mi 8.º año. Tomás, quien había sido el director comercial, se convirtió en el director general. Era inteligente, refinado e inusualmente bueno para hacer que los clientes cautelosos sintieran que el crecimiento era inevitable. También creía que los viejos acuerdos debían doblegarse ante las nuevas ambiciones. Mi rol se expandió. Coordiné preguntas sobre patentes con el área legal, resolví disputas con proveedores, me uní a llamadas de aseguramiento de clientes y revisé riesgos de lanzamiento que técnicamente pertenecían a 3 departamentos. Cada vez que pedía formalizar la autoridad o la compensación, Tomás me decía que lo abordaríamos después del siguiente hito. Después del ciclo presupuestario, después de la reunión de la junta directiva, después de la presentación a los inversores. Acepté cada retraso. Una tarde, Marisol Treviño me encontró sola en el laboratorio revisando fotografías de fallas después de que todos los demás se habían ido. Había dirigido el control de calidad durante casi una década y sabía exactamente con qué frecuencia yo convertía la urgencia ejecutiva en trabajo de ingeniería manejable. «¿Todavía crees que el buen trabajo habla por sí mismo?», dijo. «Normalmente lo hace». «No, otras personas hablan por él, a veces mal». Cerró el archivo. «Los resultados son visibles. El trabajo detrás de ellos no lo es».
Le dije que el éxito de Astro eventualmente haría que mi contribución fuera imposible de pasar por alto. Incluso mientras lo decía, escuché la debilidad en el argumento. Había confundido ser indispensable con estar protegida. La línea Arco X7 hizo que ese error fuera peligroso. La nueva plataforma utilizaba rangos de temperatura más amplios, geometría de canales diferente y aplicaciones mucho más allá del módulo con licencia original. Durante meses, pedí al departamento legal y a Tomás que completaran el acuerdo ampliado. Circularon borradores, se movieron reuniones, las promesas reemplazaron a las firmas. 3 meses antes de mi despido, dejé de tratar el problema como una conversación. Escribí un memorándum formal a Tomás, Laura y al abogado de la empresa. Describí las reclamaciones de la patente, los límites de la licencia existente de Astro y las actividades comerciales exactas que requerían derechos adicionales. También propuse una estructura de regalía razonable y un cronograma de transición que no retrasaría las pruebas de los clientes. Mi último párrafo fue directo. La línea Arco X7 cae fuera de la licencia de campo de uso actual de Astro y no puede enviarse comercialmente sin un anexo ejecutado. Lo envié a las 6:14 de la tarde. Tomás respondió 9 minutos después. Recibido. Abordaremos esto después de la presentación de financiamiento. Guardé el mensaje, regresé al laboratorio y seguí trabajando. Ese fue mi error. Finalmente había dibujado un límite en papel, para luego comportarme como si todavía creyera que alguien más lo haría cumplir. Para cuando Tomás comenzó a preparar a Astro para su ronda de financiamiento, la línea Arco X7 se había convertido en más que un producto. Era la historia que les contaba a los prestamistas, inversores estratégicos y a cualquiera que estuviera dispuesto a sentarse durante una presentación de 40 diapositivas sobre el futuro del enfriamiento de los centros de datos. Para ser justa, Tomás contaba esa historia excepcionalmente bien. Podía tomar un pronóstico cauteloso y hacerlo sonar inevitable sin alterar técnicamente los números. Entendía lo que querían los inversores: demanda en expansión, fabricación repetible, mejora de márgenes y un equipo de liderazgo dispuesto a moverse más rápido que los competidores establecidos. El problema fue que Tomás comenzó a tratar el impulso como prueba de que cada obstáculo era negociable. Contrató a Esteban Pérez de un proveedor automotriz para optimizar las operaciones. Esteban entendía la manufactura esbelta, el flujo de producción y el control de costos. No entendía de materiales térmicos, uniones especializadas o por qué un proveedor que parecía costoso en una hoja de cálculo podría ser más barato que un ciclo de validación fallido. Era capaz, serio y estaba acostumbrado a sistemas donde el alto volumen de producción exponía los problemas rápidamente. Durante la segunda semana de Esteban, Tomás convocó una reunión de planificación de lanzamiento. Una diapositiva en la pantalla mostraba un objetivo de mejora de margen que dependía de reemplazar a ambos proveedores de adhesivos validados en 6 meses. Levanté la mano. Esos proveedores están calificados frente al perfil de ciclo térmico actual. La línea Arco X7 tiene un rango de operación más amplio. Cambiarlos antes de la validación del cliente significa repetir las pruebas de larga duración. Tomás hizo clic a la siguiente diapositiva. Los materiales son comercialmente equivalentes. Se describen comercialmente como equivalentes. Eso no es lo mismo. Esteban estudió la tabla de costos. ¿Cuánto tiempo tomarían las pruebas repetidas? 14 semanas. Si nada falla. Tomás exhaló por la nariz. No tenemos 14 semanas. Entonces mantengan a los proveedores validados durante el primer año de producción. Eso elimina la mitad de los ahorros proyectados, pero protege el lanzamiento. Tomás siguió adelante, pero Esteban me buscó después. ¿Puedes enviarme el historial de rechazos de los materiales de menor costo? Preguntó. Está en el archivo de confiabilidad. Encontré los informes. No encontré el razonamiento. Eso es porque el razonamiento provino de patrones a lo largo de varios programas. Los informes registran conclusiones. No recrean la experiencia. Asintió lentamente. Estaba empezando a ver la diferencia entre heredar archivos y heredar responsabilidades. El problema de la patente surgió de nuevo en la siguiente revisión ejecutiva. Expliqué que la geometría, el rango de temperatura y las aplicaciones de centros de datos de la línea Arco X7 requerían la licencia ampliada de campo de uso.
Propuse 3 pasos: ejecutar el anexo, mantener a los proveedores validados durante el primer año y mantener una transición técnica de 6 meses antes de reducir mi rol. Tomás miró la estimación de regalías. Esta estructura te da influencia sobre los futuros cambios del producto. Le da al dueño de la patente un aviso cuando cambia el uso bajo licencia. Crea fricción. Crea claridad. Él cerró el documento. Los inversores esperan disciplina en los márgenes, no protecciones heredadas. Esa frase me dijo más de lo que él pretendía. Ya no veía el acuerdo como una obligación comercial. Lo veía como evidencia de que alguien fuera de su autoridad podía decir no. Una semana después, me enteré de que Tomás había programado mi despido antes de la gira de financiamiento. Su lógica, reconstruida más tarde a través de actas de la Junta y correos electrónicos, era simple: eliminar a un ejecutivo costoso, demostrar control operativo y negociar la patente. Después de que el financiamiento de Astro hiciera que la resistencia fuera menos práctica, él creía que la ventaja provendría del tamaño de la empresa, yo creía que provenía de los derechos firmados. En la presentación a la Junta Directiva, Tomás describió la línea Arco X7 como completamente documentada, lista para producción y respaldada por propiedad intelectual bajo el control de Astro. Los directores preguntaron sobre la demanda de los clientes, la capacidad de los proveedores y los márgenes proyectados. Nadie preguntó si la licencia controladora había sido firmada. Mi memorándum no se incluyó en los materiales de riesgo. Tomás lo había categorizado como parte de un asunto de personal no resuelto, no como un problema del producto. La Junta aprobó la estrategia de financiamiento. 3 días después, Laura colocó la reunión de terminación en mi calendario bajo el asunto de alineación organizacional. Para entonces, Tomás ya se había convencido de que eliminarme resolvería la resistencia en torno a la línea Arco X7. Lo que en realidad había eliminado era a la persona que todavía intentaba mantener su promesa a los inversores legalmente verdadera. 2 semanas después de mi despido, Esteban me llamó a las 8:07 un jueves por la mañana. No empezó con una disculpa. Teresa, estoy revisando la solicitud de debida diligencia de Capital Lago Norte, dijo. Quieren la cesión de la patente, la licencia ampliada de campo de uso y la confirmación de que la línea Arco X7 está cubierta. Puedo encontrar el acuerdo original. No puedo encontrar el anexo. No hay un anexo ejecutado. El silencio de su lado duró el tiempo suficiente para decirme que había esperado que yo nombrara una carpeta olvidada. Vi referencias a borradores, dijo. Los borradores están en el repositorio legal. También mis memorandos, notas de reuniones y la versión sin firmar que el abogado de la empresa circuló. Tomás dijo que el documento final estaba siendo retenido por un abogado externo. Un abogado externo no puede retener un documento que nadie firmó. Esteban exhaló. De acuerdo. Gracias por ser directa. Era cuidadoso, y respeté eso. No me estaba llamando para presionarme o fingir que habíamos sido unidos. Estaba tratando de entender qué había heredado. El equipo de diligencia de Capital Lago Norte entendió el problema casi de inmediato. Sus abogados preguntaron si Astro poseía mi patente, si la licencia original cubría la nueva familia de productos y si algún acuerdo de empleo posterior transfería las reclamaciones subyacentes. Las respuestas fueron no, no y no. Tomás respondió ordenando al abogado de la empresa argumentar que las mejoras desarrolladas durante mi empleo le daban a Astro suficiente propiedad para proceder. Ese argumento sonó persuasivo hasta que verdaderos abogados de patentes lo examinaron. Astro poseía varias mejoras de proceso creadas por sus empleados. Poseía accesorios de fabricación, protocolos de prueba y refinamientos posteriores, pero esas mejoras aún dependían del método central de unión protegido por mi patente previa a mi empleo. Ser dueño de un mejor volante no le daba a la empresa la propiedad de la carretera. El abogado externo de patentes planteó el problema claramente durante una revisión legal grabada. El envío comercial de la línea Arco X7 sin una licencia ampliada podría exponer a Astro a reclamos por infracción y crear riesgos para los clientes, prestamistas e inversores. El proceso de financiamiento dejó de avanzar. 3 días después, Laura me envió un correo electrónico. Tomás agradecería tu participación en una llamada informal de aclaración para resolver malentendidos con respecto a la historia de propiedad intelectual de la línea Arco. Respondí que participaría si asistía mi abogada, si el propósito estaba documentado y si la llamada se grababa.
Tomás objetó a las 3 condiciones antes de aceptarlas. Mi abogada, Rebeca Solís, se unió desde su oficina. Astro tenía a Tomás, Laura, el abogado de la empresa y Esteban en la línea. Tomás abrió con el mismo tono cálido que usaba cuando pedía a las personas que aceptaran algo ya decidido. Teresa, todos queremos una solución práctica. Astro invirtió 12 años en comercializar esta tecnología. Y yo invertí 12 años ayudándole a hacer eso bajo una licencia escrita. Nadie disputa tu contribución. Estamos preparados para ofrecer un pago único por una cesión completa. El número que nombró era menos del 1% de los ingresos asociados públicamente con el marco de infraestructura red hélice. Rebeca preguntó, ¿qué valoración respalda esa cantidad? Tomás respondió, la patente tiene un valor independiente limitado sin la plataforma de fabricación de Astro. Esperé antes de responder. Entonces no deberían tener dificultades para diseñar la línea Arco X7 sin usarla. Su voz se endureció. Eso no es constructivo. Es la realidad comercial que me estás pidiendo que ignore. Cambió al tema de la lealtad. Me recordó que Astro me había dado una carrera, un equipo y una plataforma para mi trabajo. Lo que no mencionó fue que Samuel había protegido mi propiedad precisamente porque creía que la lealtad no debía requerir sumisión. Estoy dispuesta a negociar una licencia justa, dije. No estoy dispuesta a ceder mi patente bajo presión después de que me dijeron que mi experiencia ya no era esencial. Después de la llamada, me senté sola en la mesa de mi cocina y me quedé mirando la fotografía enmarcada de mi oficina. Proteger mis derechos se sentía menos satisfactorio de lo que la gente imagina. Cada prueba retrasada afectaba a los ingenieros que yo había entrenado. Cada problema de financiamiento amenazaba los trabajos que pertenecían a personas que no me habían despedido. Rebeca me recordó que establecer límites no es sabotaje. Astro puede resolver esto, dijo ella. Simplemente no pueden resolverlo fingiendo que ya estabas de acuerdo. Esa tarde, Capital Lago Norte pausó formalmente el cierre. Astro pospuso las pruebas de aceptación de los clientes mientras el equipo legal revisaba su libertad para operar. Para Tomás, esto ya no era un elemento de limpieza administrativa. Se había convertido en una condición de financiamiento, una condición del cliente y un desafío documentado a la reclamación de propiedad que ya había presentado públicamente a la Junta. A la mañana siguiente, Infraestructura Red Hélice envió una demanda por escrito. Antes de liberar su próximo pago por hitos, requería pruebas de que Astro poseía los derechos legales para fabricar y vender la línea Arco X7. Los siguientes 90 días fueron incómodos para todos. En Astro, Esteban trató de estabilizar la línea Arco X7 mientras las negociaciones legales permanecían congeladas. No desestimó al equipo de ingeniería ni fingió que los archivos de transición estuvieran completos. En su lugar, comenzó a revisar el historial de proveedores con Marisol y los ingenieros senior. Fue entonces cuando descubrió cuánto juicio se había comprimido en breves conclusiones. Un informe decía que un adhesivo de menor costo había sido rechazado después de pruebas preliminares. No capturaba el patrón completo, ligera separación en los bordes después de repetidos cambios de temperatura, curado inconsistente entre los lotes de producción y una tendencia a pasar pruebas cortas antes de degradarse durante ciclos más largos. Tomás vio una oportunidad de ahorro. Esteban vio una pregunta que necesitaba respuesta. Bajo presión para preservar el pronóstico de margen, Astro aprobó un ensayo controlado utilizando el adhesivo más barato. El material pasó la inspección básica y las primeras pruebas térmicas. Tomás citó esos resultados como prueba de que el equipo de ingeniería había sido demasiado conservador. Luego, el protocolo extendido de ciclo térmico de infraestructura Red Hélice alcanzó el rango donde la vieja advertencia importaba. Varias líneas de unión comenzaron a separarse. La falla se detectó antes del envío comercial, por lo que ningún equipo del cliente resultó dañado y nadie estuvo en riesgo, pero todas las unidades piloto tuvieron que ser retiradas para su inspección. El cronograma de validación se retrasó 6 semanas y el siguiente pago del hito permaneció bloqueado. Tomás describió el fracaso durante una reunión de empleados como un resultado predecible de la resistencia del legado y la transferencia de conocimientos incompleta. 2 ingenieros senior comenzaron a buscar trabajo en otro lugar esa misma semana. Me enteré de la reunión por Marisol, quien me llamó después del trabajo. Está culpando a la gente por no saber lo que él eliminó, dijo.
Documenté el riesgo del proveedor. Sé que Esteban también lo sabe. Entonces tienen lo que necesitan. Ella se quedó callada. No te tienen a ti. Esa oración golpeó más fuerte de lo que quería. Extrañaba el laboratorio, las discusiones sobre los datos de las pruebas y el momento en que un joven ingeniero dejaba de pedir permiso y comenzaba a defender una conclusión con evidencia. Había pasado años construyendo un equipo que pudiera desafiarme. Ahora observaba desde afuera mientras absorbían las consecuencias creadas por encima de ellos. Mi propia carrera no avanzaba sin problemas. Apliqué a 4 puestos ejecutivos. 2 empresas declinaron después de las entrevistas iniciales. Un reclutador me dijo que la disputa activa de la patente ponía nerviosos a los empleadores. A otra empresa le preocupaba que contratarme pareciera un intento de interferir con el lanzamiento del producto de Astro. Tenía ahorros, pero cada mes sin ingresos cambiaba la forma en que los veía. Los números que alguna vez representaron seguridad comenzaron a parecer una cuenta regresiva. Marisol finalmente me dijo, deja de presentarte como la ejecutiva que Astro despidió. ¿Cómo debería llamarme? La ingeniera que construyó algo valioso antes de Astro y puede construir algo valioso después. Mi primera oportunidad de consultoría provino de Procesos Industriales Sierra Azul, un fabricante regional con menos de 200 empleados. Su propietario, Carlos Fuentes, me contrató para revisar un problema recurrente de calidad de los proveedores. El contrato era lo suficientemente pequeño como para casi rechazarlo. En su lugar, pasé 4 días rastreando registros de inspección inconsistentes hasta una brecha de control entre compras y producción. Carlos escuchó sin interrumpir, luego financió el trabajo correctivo antes de que el problema llegara a un cliente. Esperabas que yo discutiera, dijo él. Esperabas que preguntara si arreglarlo podía esperar hasta el próximo trimestre. ¿Puede hacerlo? Sí. Debería hacerlo. No. Entonces lo arreglaremos ahora. La factura de Sierra Azul no fue impresionante comparada con mi salario anterior. La imprimí de todos modos. Era el primer dinero que ganaba sin el nombre de Astro a un lado. Una semana después, Tomás envió un mensaje a través de Laura preguntando si proporcionaría varias horas de aclaración técnica no remunerada como cortesía profesional. Me negué. Había completado la entrega solicitada, conservado los registros de la empresa y respondido a las preguntas formales a través del abogado. Negarme a hacer trabajo de emergencia gratuito no era ocultar información. Era reconocer que mi empleo había terminado cuando Tomás decidió terminarlo. Carlos me preguntó más tarde si consideraría ayudar a Sierra Azul a construir una división de productos térmicos especializados. Le dije que necesitaba tiempo. Esa noche, llegó otro documento de infraestructura Red Hélice. Astro tenía 30 días para presentar un plan de comercialización legal o perder la exclusividad bajo el marco de suministro de 4.800 millones de pesos. La fecha límite de infraestructura Red Hélice obligó a la Junta a tratar la disputa de la patente como un riesgo comercial. Se programó una reunión especial para el martes siguiente. Me invitaron como propietaria de la patente, no como exempleada. Rebeca vino conmigo. La misma sala de conferencias de vidrio se veía diferente desde el otro lado de la mesa. Tomás se sentó cerca de la presidenta de la Junta, preparado y sereno. Esteban estaba presente con Marisol, el abogado de la empresa, el representante de Capital Lago Norte y el asesor legal independiente de la Junta. Tomás comenzó diciendo que Astro seguía comprometido a resolver el asunto comercialmente. También sugirió que mis expectativas se habían desconectado del valor práctico de la patente. La presidenta de la Junta, Margarita Elizondo, se volvió hacia mí. Señora Calderón, ¿qué resultado está buscando? No la reincorporación, dije. Tomás me miró por primera vez. Presenté 3 opciones a los directores. La primera era una licencia de tiempo limitado con derechos de auditoría y protecciones de calidad definidas. La segunda era una cesión permanente a un precio determinado por una valoración independiente. La tercera era una liquidación controlada que permitiría a Astro completar las pruebas mientras rediseñaba productos futuros con tecnología diferente. Estas no son amenazas, dije. Son los caminos comerciales legales disponibles. Margarita preguntó por qué no se había completado la licencia antes del proceso de financiamiento. El abogado de la empresa mostró mi memorándum,
el borrador del anexo que había circulado y la cadena de correos electrónicos que mostraba los repetidos aplazamientos. La Junta también revisó la presentación para inversores de Tomás, la cual describía a Astro como controladora de toda la propiedad intelectual esencial para la línea Arco X7. Un director preguntó, ¿estaba consciente de que esa declaración no estaba respaldada por una licencia ejecutada? Tomás no retrocedió de inmediato. Ese no era su estilo. Se me aconsejó que la empresa poseía derechos suficientes a través de sus acuerdos laborales y mejoras posteriores, dijo. El lenguaje restante se estaba negociando. El asesor legal independiente respondió, los materiales proporcionados no respaldan esa conclusión. Luego se le preguntó a Esteban sobre la transición. Podría haberse protegido culpando a mi documentación. En su lugar, dijo, los archivos de la señorita Calderón eran extensos. Subestimé cuánto juicio técnico requería el puesto y apoyé un cambio de proveedor antes de comprender el historial de validación. Ella recomendó una transición de 6 meses. Esa recomendación fue rechazada. Marisol presentó los resultados de las pruebas de la falla del adhesivo. Explicó que el problema se había detectado de manera segura, pero que había retrasado la validación y debilitado la confianza de infraestructura red hélice. Debería haberme sentido victoriosa. En su lugar, sentí como si 12 años de mi vida se hubieran convertido en pruebas de exhibición. Memorándum 14. Borrador de licencia CE. Informe de proveedor 82. Diapositiva de Junta 27. Cada documento demostraba que yo tenía razón, pero ninguno restauraba el equipo, la confianza o la sensación de que Astro todavía era en parte mía. Tomás miró los términos propuestos. Esta patente tiene un valor limitado sin nuestra plataforma de fabricación, dijo. Le respondí, su plataforma tiene una libertad limitada para vender la línea Arco X7 sin una licencia. Ambas declaraciones pueden ser ciertas. Se inclinó hacia adelante. Estás usando un tecnicismo para influir en una empresa para la que ya no trabajas. No, me niego a entregar propiedad que todavía poseo porque la empresa prefirió no terminar una negociación. Rebeca añadió que la presión podría crear pruebas de conducta de mala fe. El asesor de la Junta estuvo de acuerdo y recomendó que todas las discusiones se llevaran a cabo bajo supervisión independiente. Margarita pidió un receso. Cuando los directores regresaron, anunció 3 decisiones. Primero, Astro recibiría una licencia temporal de 90 días que permitiría pruebas controladas y demostraciones para clientes, pero no envíos comerciales completos. Segundo, una firma independiente valoraría la patente y los derechos de campo de uso propuestos. Tercero, Tomás ya no dirigiría la negociación de la licencia ni comunicaría reclamos de propiedad a los inversores sin la revisión de la Junta. La expresión de Tomás apenas cambió, pero dejó de tomar notas. La licencia temporal evitó un cierre inmediato. No liberó el pago del hito, no restauró el cronograma original ni resolvió el problema comercial a largo plazo. Simplemente le dio a la empresa 90 días para llegar a un acuerdo legal. Al terminar la reunión, Margarita me pidió que me quedara. Tomás se fue con el abogado de la empresa. Esteban me agradeció por la claridad de las opciones y siguió a Marisol al pasillo. Margarita cerró la puerta. Si Astro no puede llegar a términos justos, dijo, Procesos Industriales Sierra Azul estaría interesada en una licencia no exclusiva para un mercado diferente. Hasta ese momento, solo había pensado en proteger lo que me pertenecía. Su pregunta me hizo considerar lo que podría construir con ello. La valoración independiente tomó 4 meses. El equipo de valoración examinó la vida restante de mi patente, las industrias que podría cubrir, el costo de desarrollar alternativas y los ingresos vinculados a la línea Arco X7. Su conclusión estaba muy por encima de la oferta original de Tomás y por debajo del número que él repetía a los inversores como prueba de que yo intentaba llevar a Astro a la bancarrota. Ninguno de los dos extremos era cierto. Yo no quería destruir a la empresa. Tampoco quería vender el activo que me daba control sobre cómo se usaría mi trabajo. Rebeca y yo propusimos una licencia no exclusiva. Astro recibiría el derecho de fabricar y vender la línea Arco X7 dentro de su mercado definido de centros de datos. El acuerdo requería regalías, informes, derechos de auditoría y cumplimiento de controles de calidad.
Sierra Azul recibiría derechos en un campo industrial separado donde sus productos no competirían directamente con los compromisos de los clientes de Astro. Tomás llamó a la estructura punitiva. Margarita la llamó viable. Durante una sesión de negociación, Tomás hizo a un lado el informe de valoración. Estás cobrando a la empresa por tecnología que pasó 12 años desarrollando. Le estoy cobrando a la empresa por derechos que eligió no comprar durante esos 12 años, dije. Astro posee sus mejoras posteriores. Yo poseo las reclamaciones de las que esas mejoras todavía dependen. Él miró hacia Rebeca. Esto es personal. Se volvió personal cuando me despediste, le dije. Pero el acuerdo sigue siendo un asunto de negocios. Esa fue la última reunión a la que asistió Tomás. Una semana después, el comité de auditoría de Astro completó su revisión. Me enteré de los detalles a través de los hallazgos finales de la junta compartidos con los abogados. Tomás había retenido mi memorándum formal de riesgos, descrito el problema de la patente como un desacuerdo de personal y representado el control de la propiedad intelectual de Astro de manera más amplia de lo que permitían los documentos ejecutados. La junta no afirmó que le faltara talento. Su recaudación de fondos había ayudado a que Astro creciera. Sus instintos comerciales habían abierto puertas que la empresa tal vez nunca habría alcanzado por sí sola. Pero había tratado la propiedad técnica como un obstáculo que debía manejarse con seguridad, y luego eliminó a la persona que le advertía que la seguridad no era una licencia. Se le pidió que renunciara como director general. Capital Lago Norte restauró el financiamiento, aunque con una valoración reducida y una supervisión más fuerte. Esteban permaneció en Astro bajo un director ejecutivo interino con experiencia. Su título cambió, colocándolo completamente en operaciones en lugar de convertirlo en el reemplazo implícito de mi rol técnico. Aceptó el cambio sin quejarse. En Sierra Azul, Carlos me ofreció un gran título y un salario que parecía más seguro que una asociación. Rechacé el título. En su lugar, negocié una participación minoritaria, derechos de decisión técnica y un salario modesto que no agotaría a la nueva división antes de que tuviera clientes. Invertí parte de mis ingresos por licencias, pero conservé suficientes ahorros para evitar volverme dependiente de la buena voluntad de otro ejecutivo. Nuestro primer desafío fue contratar sin cruzar líneas éticas. No buscaría a empleados de Astro, no reutilizaría sus diseños confidenciales ni sugeriría que mi patente le daba a Sierra Azul la propiedad de un trabajo creado en otro lugar. Establecimos procedimientos de desarrollo en un entorno aislado, documentamos cada invención y contratamos asesoría legal externa antes de producir un solo dibujo comercial. Fue más lento y más caro de lo que Carlos esperaba. ¿Todo esto es necesario?, preguntó una vez. Solo si planeamos ser dueños de lo que construimos. Él aprobó el presupuesto legal. Los acuerdos finales se firmaron una lluviosa tarde de jueves. Astro recibió su licencia. Sierra Azul recibió un campo de uso separado. Capital Lago Norte liberó la primera parte del financiamiento y la renuncia de Tomás se hizo pública antes del final de la semana. El lunes siguiente, entré al laboratorio de Sierra Azul. Era más pequeño que el laboratorio que yo había construido en Astro. La mitad de las mesas de trabajo estaban vacías. Una cámara térmica era de segunda mano, y el sistema de ventilación hacía un chasquido irritante. En la pared del fondo, Carlos había dejado un amplio espacio en blanco. Para tu sistema de confiabilidad, dijo. Miré la pared vacía y me di cuenta de que no estaba ahí para rescatar la estructura de alguien más. Esta vez ayudaría a diseñarla desde el principio. 18 meses después, la línea Arco X7 entró en producción comercial. Astro la lanzó 9 meses tarde. La empresa mantuvo el marco de infraestructura red hélice, pero el retraso redujo el volumen garantizado y le dio a infraestructura red hélice protecciones más fuertes de inspección, reportes y terminación de contrato. Astro sobrevivió. Simplemente no se convirtió en la empresa que Tomás les había prometido a los inversores que ya era. Bajo el liderazgo interino, Astro reconstruyó su programa de control de calidad, contrató a especialistas externos y dejó de tratar la precaución técnica como resistencia. Tomás se unió a una firma de inversiones más pequeña. Lo que cambió fue la autoridad unida a su seguridad. Ya no dirigía una organización donde los hechos técnicos podían reclasificarse como problemas de personal. Esteban se quedó en Astro.
Estudió confiabilidad de materiales y se convirtió en un sólido líder de operaciones. Nunca trató de presentarse como mi siguiente versión. Una vez que dejó de ocupar un puesto que no estaba preparado para desempeñar, se volvió mejor en el trabajo que sí conocía. El progreso de Sierra Azul fue menos pulido. Un producto desarrolló una presión desigual en los canales. Otro pasó las pruebas internas, pero nuestro proveedor no pudo fabricarlo de manera consistente. Pasamos meses revisando dibujos, renegociando costos de herramientas y explicando por qué un resultado prometedor no era lo mismo que un producto listo para producción. Hubo semanas en las que mi salario parecía irresponsable, y noches en las que me preguntaba si asociación era otra palabra para elegir la incertidumbre. Entonces, nuestra división piloto ganó su primer contrato significativo. No valía 4.800 millones de pesos. Era un pedido industrial controlado de un cliente que revisó nuestros datos, visitó nuestro laboratorio y cuestionó cada afirmación. Confié en ese contrato más que en cualquier marco optimista anunciado antes de que se terminaran sus acuerdos de respaldo. Construí la cultura de Sierra Azul alrededor de los límites que no había logrado proteger en Astro. Los acuerdos de invención eran claros. Los derechos de decisión técnica estaban documentados. Los ascensos requerían pruebas. Ningún empleado tenía que depender de ser favorecido personalmente por un ejecutivo para recibir crédito por un trabajo medible. Marisol se unió a nosotros más tarde como asesora de control de calidad independiente. No salió furiosa de Astro ni lideró una migración dramática de empleados. Cumplió con sus obligaciones, eligió su momento y trabajó con ambas empresas donde no existía ningún conflicto. Una tarde, nuestro gerente de finanzas me entregó el primer estado de cuenta de regalías que cubría ambos campos licenciados. El dinero pagó facturas legales, repuso ahorros y confirmó que retener la propiedad había sido más que un principio emocional. Pero la segunda página importaba más. Mostraba 2 líneas de productos legales usando la misma patente bajo acuerdos separados, cada uno con derechos y responsabilidades definidos. Astro pagó por el retraso que creó, pero no colapsó. Sierra Azul ganó una oportunidad, pero no un atajo. Enmarqué una copia de la patente y la colgué en la pared en blanco del laboratorio que Carlos había reservado. Durante años, había creído que la lealtad significaba hacerme indispensable. Lo que finalmente entendí fue que volverse indispensable sin proteger tu autoridad hace que sea más fácil para otros depender de ti sin respetarte. Mi error no había sido preocuparme por Astro. Había sido permitir que esa preocupación reemplazara los límites. Me paré debajo de la patente enmarcada mientras nuestros ingenieros preparaban otra ronda de pruebas. El laboratorio era más pequeño, más ruidoso y seguía siendo honesto sobre cuánto trabajo quedaba. Tomás había despedido a la empleada que pensó que podía reemplazar, pero el nombre en la patente nunca había sido el suyo.